El Evangelio de este día es un Evangelio muy interesante que nos permite reflexionar sobre una cuestión muy actual y también generalmente de mucha duda. El Evangelio de hoy es ese Evangelio un tanto confuso para muchos, en el que Jesús, nos dice el capítulo 8 de Lucas, estaba predicando y en un momento determinado alguien se acerca y le dice: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Y la respuesta de Jesús es en un principio desconcertante, pues responde: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. La parte desconcertante es cuando se cree que al decir esto está excluyendo a María y a sus hermanos o negándolos. Y esto no es lo que hace Jesús. Jesús no niega que ellos sean su madre y sus hermanos. Jesús lo que hace es una afirmación. Está afirmando que su madre y sus hermanos son todos aquellos que cumplen la palabra de Dios. En ese sentido, evidentemente que María era su madre por excelencia, en primer lugar porque era su madre y en segundo lugar porque era la que más cumplía, la que mejor cumplió la palabra del Señor. La que mejor escuchó, dice, guardaba todas esas cosas en su corazón, y también la que mejor lo puso en práctica. Entonces, en ese sentido, es descubrir que María no deja de tener ese lugar privilegiado en la historia de la salvación. Diríamos, y acá es donde digo que vamos a tocar un tema que es actual, diríamos que en este Evangelio Jesús no es como excluyente, no excluye a nadie. El ser madre o el ser hermano de Jesús no es un privilegio exclusivo. Jesús lo presenta, como se diría en el lenguaje actual, como un derecho inclusivo. Pero también nos presenta cuál es la condición para poder participar de esa inclusión maravillosa que el Señor hace. Y el requisito fundamental para ser incluidos, para hacer realidad la invitación de Jesús de que todos podemos ser su madre, sus hermanos, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Este es el requisito primero y principal y el único. Si cumples la voluntad de Dios, entonces te conviertes en automático en madre y hermano del Señor, es decir, en familia suya. Jesús quiere hacer crecer de tal modo su familia que todos puedan llegar a ser familia suya. Pero no lo puede hacer de cualquier modo. Es necesario que el hombre dé su consentimiento para participar de la familia divina, y ese consentimiento no es otro más que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es en este sentido la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar es salvarnos. Salvarnos. Por eso el bautizo. Nos bautizamos cuando queremos acceder a la vida de gracia, cuando queremos transformar nuestro corazón en un corazón plenamente humano, plenamente material, para transformarlo en un corazón que experimente la gracia y la compañía de Dios. En el bautismo decimos entonces, comenzamos a cumplir la voluntad de Dios, pero bautizarnos no basta para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se concreta, como lo hemos dicho tantas veces, a cada día, y también en una opción fundamental que va a durar de por vida, es decir, la misión concreta y cotidiana que se vive, que cada uno vive, pero también la vocación particular, personal y maravillosa que Dios puso de un modo totalmente único en el corazón de cada uno de nosotros. Dicho de este modo, ojalá que tengamos sed de ser muy inclusivos, o más bien de dejar
que nuestro corazón participe en esta dinámica inclusiva de Jesús. ¿Quién quisiera ser la Madre de Dios? ¿Quién quisiera ser el hermano de Jesús? Y es posible. Es posible cuando abrazamos su misericordia al bautizarnos, pero sobre todo cuando nos disponemos a escucharlo y a practicar lo que Él dice. Es importante esto justamente, el escuchar para luego practicar. Quien no escucha tal vez puede practicar, pero practicará cualquier cosa, menos la palabra de Dios, porque nadie puede cumplir una orden si antes no ha sido dada. Por eso, lo primero que Jesús nos remarca es escuchar la palabra de Dios para luego practicarla. Evidentemente que en algunos puede ocurrir lo contrario, que escuchen la palabra, pero no la pongan en práctica. Y estas personas las podríamos comparar únicamente con una biblioteca llena de conocimiento, en este caso sabiduría divina, llena de saber, pero al mismo tiempo condenada a extinguirse, a amarillarse, a empolvarse por falta de uso. Es decir, no basta con escuchar al Señor, con buscarlo en la oración, con buscar encontrarnos con Él en el silencio. No basta. Es muy necesario, pero no basta. Hay que salir también a practicar la palabra de Dios. Como también practicarla no basta. Hace falta orar. Como hemos dicho otras veces, San Pablo, San Juan de la Cruz han puesto y han enseñado de un modo muy correcto que la vivencia del amor es lo que nos va a garantizar la fidelidad a Dios, la cercanía y por ende la salvación. Pero la vivencia del amor no significa el dejar de vivir todo lo demás. Al contrario, es necesario vivir todo lo demás en el amor. Pidámosle al Señor la gracia entonces para que, así como María y como sus hermanos, tengamos sed, necesidad de buscarlo para encontrarlo. Y que, así como aquellos que lo escuchaban, nosotros también podamos ser incluidos en esta gran familia de Jesús, que es la familia salvada, que peregrina junto a la Madre y entre los hermanos hacia el encuentro del Padre, siguiendo al hermano mayor que es Cristo. Buena tarde.